Bienvenidos a un programa súper especial de Civic Talks. El día de hoy tenemos un programa de lujo con invitadas de lujo, con una información espectacular que sé que va a ser de mucho interés de todos ustedes. Pero primero que nada me quiero presentar. Mucho gusto, soy Alejandra Loaiza de Panamá y bienvenido a mi co-conductor, el señor Javier Pérez Aznar. ¿Cómo estás? Hola, yo también estoy súper encantado. Vamos, un escenario con unas personas tan importantes y fascinado, ¿no? Porque estamos ahora mismo, nuestros productores, la producción está en Ciudad de México, yo estoy en Barcelona, tú estás en Panamá y nuestras invitadas están en Chile. No, qué No maravilla, somos existe, internacionales. no existe el mundo. Estamos todos unidos a través de la pantalla, lo cual es realmente importante, ¿no? Porque podemos compartir, podemos ilusionarnos, podemos conocer la misma problemática que tiene un niño de Panamá, un niño de México, un niño de España, un niño de Chile, diferentes soluciones. Es algo absolutamente fascinante y va a ser un programa muy enriquecedor y divertido. Sí, Encantado de poder aprender y disfrutar. esta es la maravilla y gracias a Civic Talks y gracias a la comunidad internacional de inteligencia y talento que nos da esta oportunidad de tener esta plataforma para poder comunicarnos a nivel mundial y saber todo lo que pasa con relación a las altas capacidades. Ahora, Javier, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy? Ya que tenemos un programa que tiene que ver mucho con el tema de las altas capacidades, lo que está pasando en Chile y creo que nuestras invitadas son las personas más indicadas para darnos esta información. ¿Te parece? Estupendo. ¿Presentamos? Adelante. Ah, bueno, maravilloso. Bueno, quiero saludar primero que nada a Luciana, bueno, dar la bienvenida a Luciana Zaboski. ¿Lo dije bien? Siempre, no, y lo tenía escrito. Así Pero no debe ser. importa, tengo mil apellidos. Ah, y Tamara Ferch, que están aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenidas a Cevita. Y por favor, acláranos el apellido tan pronto empieces a hablar, porque no podemos dejar a, a las personas que nos están viendo con esa incógnita. Y bueno, queremos dar la bienvenida aquí a Civic Talks el día de hoy, que tienen información muy relevante para nosotros, donde es en este espacio que es un espacio de diálogo sobre educación, psicología e innovación. Así que parte educativa y también todo lo vinculado con lo que tiene que ver las altas capacidades. Bueno, desde Chile tenemos las altas capacidades en su momento más top que hemos tenido, creo que hasta ahora. Y vamos a estar con un tema legislativo que están tratando ustedes y ese es un tema súper importante que nos interesa saber a todos porque sabemos que todos los países estamos luchando por el mismo fin común, que es que se pueda legalizar y dar a conocer las altas capacidades y eso nos dé una plataforma para poder justamente visibilizarlas y poder trabajar de manera mucho más prístina con el tema. Bueno, queremos presentar, bueno, nuevamente les represento a Luciana y a Tamara, que son bueno, ustedes mismas se pueden presentar directamente, pero de la Fundación de Altas Capacidades de Chile, ¿no? Ya son Bienvenida. presidenta y directora, ¿no? de la fundación, respectivamente. La verdad es Exacto. que hacen un trabajo impresionante, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Cada vez que estoy en eventos de altas capacidades, cómo ha cambiado, ¿no? La presencia femenina es absolutamente impactante y es buenísimo que sea eso porque la verdad es que la energía transformadora femenina es muy necesaria, ¿no? En aportar un cambio de mirada, otra mirada sobre estos fenómenos, eso nos hace muchísimo más ricos. Estábamos ahora hace poco en el día del el 8 de marzo, el día de la mujer, el día 14 es el día de las altas capacidades y aquí entre medio hemos encontrado este espacio. Yo os preguntaría a las dos, ¿cómo llegasteis a este campo de las altas capacidades? ¿Qué os impulsó a trabajar en toda esta área? Que comience Luciana, parte el Tulu. Ya. Bueno, primero que todo, gracias por este espacio. Muy emocionante también para mí, de haber sido una espectadora de estas conversaciones hace muchos años atrás. Poder estar aquí participando, de verdad que me llena de felicidad, me llena de orgullo y también sigue dándome esa energía para seguir adelante cuando uno se enfrenta a todas las dificultades que tenemos que enfrentar, ¿no? Refuerzo las palabras de ustedes de cómo ha crecido esta comunidad, de cómo nos hemos ido fortaleciendo mutuamente y creo que esa es la clave y que tenemos que seguir por ese camino.
Yo creo que empecé un poco como empezaron la mayoría. Empecé por la llegada a mi vida de mi hija mayor, ¿cierto? Que en la crianza fue manifestando algunas actitudes muy llamativamente sobresalientes, algunas que no nos dábamos cuenta, ¿no? Esto también lo relatan mucho todos los papás. Para mí era normal, o yo creí que lo hacía, porque claro, como en mi casa todos leemos, como yo soy profesora, creíamos que los niños se comportaban así simplemente por un tema de estímulo. Pero claro, poco a poco, todas esas conductas o esas habilidades que en algunos entornos se leían como eh, maravillosas, ¿cierto? Son sorprendentes, positivas, al entrar en el sistema educativo, empezaron a girar hacia la problemática, la dificultad, ¿cierto? Empezaron a aparecer etiquetas, sospechas de trastornos, ¿cierto? De diagnósticos posibles. Y entonces ya esta maravilla, este don, esta hija feliz, entusiasta, dulce, empezó a ser una niña que lloraba, que no quería ir al colegio, que tenía dificultades con los compañeros, y nos costaba mucho con mi esposo entender cuáles eran los motivos. Y como no teníamos un contexto preparado, ¿cierto? Ni educativo, ni psicoeducativo, ni médico que nos orientara, fueron muchos años de búsqueda personal para ver de qué se trataba, hasta que llegamos al mundo de las altas capacidades y ahí tomamos la determinación de cambiar esta situación. La que habíamos vivido no queríamos que lo viviera nadie más y eso dependía de nosotras. Así que ahí empezó un camino largo, muy bonito, porque además fui dando con algunos lugares que me fueron reforzando. El primero fue el Penta UC, ¿cierto? Que a pesar de que mi hija era pequeña y todavía no podía ingresar, saber que existía una institución así y además a la que me referían desde el extranjero, cuando consultábamos, uno entraba a Google, ¿cierto? Y ponía para ver qué puedo hacer con esta niña. Pero finalmente la vida me fue juntando con personas criteriosas, involucradas, mayormente mamás, y entre todas fuimos construyendo esto que hoy finalmente es una fundación y que acoge a más de 1000 familias, casi 1200 somos ahora, a lo largo de todo el país, y que hasta hace poquito tiempo éramos, yo les diría que en un 99% mamás, pero hoy ya hay un porcentaje importante también de papás que nos están acompañando, algunos abuelos, algunos tíos, así que eso demuestra que nos estamos haciendo cargo entre todos de este tema, ¿no? Así que también muy bonita la experiencia. Qué bueno Antes que de, se involucren. Antes de pasar, Tamara, me ha encantado eso que has dicho, ¿no? Porque es el gran valor, la fuerza de la asociación, ¿no? La fuerza de una fundación, la fuerza de la unidad, ¿no? Cuando tú tienes y resulta que tu hijo o tu hija resulta que descubres que tiene algo diferente, puede ser altas capacidades, puede ser cualquier cosa, es que eres como un hilo, eres absolutamente vulnerable, te estiras, te rompes porque no sabes, no te lo esperas, nadie está preparado para eso, no sabes qué hacer. Pero ese hilito se une con otro hilo, con otro hilo, con otro hilo que está en la misma situación y trenzan un cordón, y trenzan una cuerda, y pueden trenzar una maroma que puedes sujetar un barco al puerto sin que se vaya. O sea, al final, la unión de muchos hilos da una gran fuerza, ¿no? Que es lo que estáis haciendo vosotros, vosotras, y es absolutamente ejemplar y necesario. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Adelante, Tamara. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. También no había alcanzado a saludarlos bien, Javier, Ale. Llegué a las altas capacidades igual, como comentó Luciana, por mi hijo mayor, hace ya casi 7, 8 años ya. Pero a diferencia de Luciana, y siempre lo contamos cuando vamos a hacer charlas a colegios y todo, porque tratamos de que sea bien testimonial lo que nosotros llevamos depende del lugar, ¿cierto? Pero es siempre importante contar que además somos mamás. Eso es lo valioso aquí también en la fundación. A diferencia de la LU, yo tuve la suerte de llegar a una neuropsicóloga que inmediatamente me habló de altas capacidades, porque mi hijo era tan precoz que era como un poco evidente, porque yo recuerdo que él entró a la consulta de la psicóloga con 4 años con todos sus textos escritos de historias, dibujos, los estudios que él hacía de los desastres naturales, en fin. Entonces era un parlanchín, hablaba, tenía un vocabulario súper amplio, memoria, recordaba años, fecha, entonces era como que llamaba mucho la atención y a mí siempre me hacían ese comentario, me decían, tu hijo es
Lo típico es como superdotado, o sea, es que no lo has visto, mira, en fin. Y fue cuando empezó a tener problemas en el jardín, porque el jardín era el único lugar donde no me decían que había algo en él. O sea, como destacando la parte positiva, lo derivaron a una evaluación neuropsicológica porque veían solo lo negativo, que en el fondo era que era despistado, que se desconcentraba, que no cumplía las órdenes, que estaba sumamente aburrido, en fin. Entonces, tuve la suerte de llegar a esta neuropsicóloga a quien quiero mucho, a Yasna Ruiz, siempre la nombro, y se lo agradezco eternamente porque gracias a ella llegué rápidamente al grupo de mamás, al pequeño grupo de mamás donde estaba Luciana, ya, que deben haber sido en ese entonces, ¿cuántos, Luciana? Unas 30 mamás, ponte tú, era un Más o grupo menos. muy, Sí. muy pequeño. Y ahí me recibió Jimena, que estaba con nosotras en la fundación, y me acogió inmediatamente, nos juntamos, hablamos, y cuando empezó a pasar los meses, empecé a darme cuenta de que no había leyes en Chile, cosa que ya mis compañeras ya lo sabían, y yo dije, es que esto no puede ser, pero ¿cómo va a ser? Porque no soy solo yo, somos muchas. Y cada vez que llegaban mamás a la agrupación, era como repetir, era como un libro repetido, a todas nos pasaba lo mismo, todas teníamos la misma problemática, los mismos miedos, la misma soledad, los mismos niños hacían cosas tan similares que cuando se juntaban era como magia. Entonces, fue así, fue mágico. Yo creo que nos juntamos las 4 directoras que fuimos las fundadoras de la fundación, fue mágica como lo que conectó para que creciera esto y fuéramos contra viento y marea, porque fundamos la fundación, valga la redundancia, en plena pandemia, a distancia, todo online, así. Así que ahí lo logramos, fue muy emocionante. Sí, y me encantaría agregar, perdón que interrumpa, a propósito también de lo que dijo Javier, pero sumándolo a lo que dice Tama. Cuando con mi esposo tuvimos que, porque yo tengo 3 hijos, mi hija mayor ya tiene 20 años. Cuando tuvimos que sacar a mi hija mayor del colegio, tomar esa decisión, fue tan dolorosa, tan difícil, que yo en ese mismo momento dije, y esto tiene que ser una ley. Y tenemos un gran amigo, abogado, que además es muy justiciero y lleva adelante causas muy difíciles. Y él me dijo en ese momento, yo te acompaño, pero debo advertirte que sola no vas a poder. Esto va a ser muy desgastante. Yo te dejo mi vida por lograr esta causa, pero yo dudo que lo logres. Y yo en ese momento me sentí muy frustrada, muy dolida, muy decepcionada y dije, ¿cómo puede ser? Y efectivamente, uno de los primeros propósitos, pasaron los años, yo conocí a este grupo de mamás, intentamos ingresar una ley en el Congreso, pero fue a través del Senado. En aquel momento ya éramos más y tampoco pudimos, porque no teníamos todavía una comunidad tan fortalecida, porque no teníamos una institucionalidad, porque no teníamos el respaldo que hoy tenemos. Y faltó todo esto que ocurrió en el medio para que finalmente el tercer intento, digamos, por lo menos en lo personal, fuera lo que resultara en que hoy estamos con propósitos cumpliéndose, ¿cierto? Entonces, esto también es una mirada para todos aquellos que tal vez no entienden tan a fondo la potencia de estar en comunidad. De verdad, podemos tener muchas ideas, podemos ser geniales en lo que creemos, muy hábiles en lo que hacemos, pero la diferencia fundamental es ser una comunidad y ese también es como nuestro hilo conductor, ¿no? Ese es como el espíritu de nuestra fundación y nos llamamos Abrazando el Talento, porque además, como dijo Tama, que nosotros tenemos muy puesta la camiseta de ser madres, de que nosotros venimos a contar nuestras experiencias, a abrir nuestro corazón, que eso no nos pone en un escalafón más abajo, por ejemplo, de un académico o de un investigador. Así, con ese mismo espíritu, acogemos y acompañamos con amor a todas las familias que se nos acercan. Y eso también ha marcado un camino bien, bien bonito. Lo tengo que destacar porque toda la gente que nos rodea está en esa misma sintonía. Wow, qué Maravilloso. hermoso. Sí. Bueno, no sé si te parece si pasamos a la siguiente pregunta, Javier. Sí, claro, sí, sí, Bueno, adelante. bueno, ¿cuál es hoy para ustedes la realidad en las altas capacidades intelectuales en Chile? ¿Cuál es la realidad de las altas capacidades en ese hermoso, maravilloso país en este momento? Ahora respondo yo.
una realidad muy esperanzadora, creo yo. Después le doy el paso a Luciana, porque siento que lo que hemos llegado hoy en nuestro país, tú, como bien decías, Alejandra, es como el momento más top que hemos tenido, a pesar de que es súper importante. Tenemos, en Chile existe investigación de altas capacidades hace casi 20 años. Tenemos unas investigadoras maravillosas en Chile, reconocidas a nivel internacional, pero la verdad es que hoy se está abriendo las puertas en muchos lados. Entonces siento que hoy está dando frutos tantos años de esfuerzo, de investigación, de trabajo, de perseverancia, y también el trabajo, y yo quiero destacar el trabajo de la Fundación porque creo que hemos, de cierta forma, hemos congregado las fuerzas que estaban un poco dispersas, llegamos y las reunimos desde la academia, desde las instituciones privadas. Hay varios programas de talento con los cuales tenemos en Chile un vínculo muy cercano, familias, el mundo de la política que ya vamos a hablar. Entonces siento que ha sido muy positivo lo que hoy estamos viviendo. Siento que gracias a la Fundación se ha avanzado harto y eso nos tiene muy contentas. Siento que hoy la esperanza, hoy día estamos pintados de amarillo esperanza, no verde esperanza, porque acuérdense el color amarillo. Luciana, ahí tú me vas a complementar, amiga. Sí, no, yo concuerdo mucho con Tamara y es como de ida y vuelta también, porque poder impulsar, por ejemplo, un proyecto de ley que es tan desgastante, antes de empezar el programa, Alejandra decía, acá vengo de pelear con el ministerio, es un trabajo realmente rudo, y uno también lo puede hacer cuando siente respaldo, cuando está acompañado, cuando tiene voces que te acompañan además con la contundencia que te acompañan, porque así, como dice la Tama, ¿no? O sea, el nivel de investigación que nosotros tenemos en Chile es de altísimo nivel y la calidad humana de las investigadoras también es maravilloso, nos acompañan de verdad de una manera incondicional. Entonces, sentimos de verdad que esto es producto de un trabajo colectivo. Eh, Nosotros lo tenemos como propósito central, ¿sí? Decidimos que, a pesar de muchos fracasos que habíamos tenido en el camino, con los intentos de modificación a la Constitución que hubo en Chile en 2 oportunidades, nos habíamos sentido muy defraudadas porque nos prometían de todo antes de la votación y llegaba la votación y no llegábamos a nada, pero entendimos que el mundo de la política es así y que es uno de los caminos que necesitamos seguir para generar cambios profundos, en paralelo con todo lo otro que se hace. Y creo que por eso es que Tama menciona este momento como un momento tan esperanzador, porque sentimos que está confluyendo. Somos realistas, este es un camino largo, de muchas vueltas, que no sabemos a dónde nos va a conducir, porque las leyes también aprendimos que uno propone, pero finalmente el resultado no es necesariamente el que uno busca, ¿cierto? Pero sentimos que ahora sí estamos preparadas y estamos muy bien acompañadas y estamos muy felices de seguir ahí llevando, como dicen acá, no sé si en otros lados, llevando la batuta, ¿no? Y bueno, y empujando a quien tengamos que empujar, por lo menos a nivel político, ahí estamos llamando, escribiendo a todos los diputados, a los senadores, incansablemente, y tenemos que seguir adelante con esto porque sentimos que es parte importante de nuestra labor. Maravilloso el trabajo de fuerza, de unidad, ¿no? Lo que decíamos, partiendo de las necesidades de cada uno, si las sumamos, hacemos fuerza, ¿no? Aquí en Cataluña, donde estoy yo, hay una costumbre, no sé si la conocerán, una tradición, que es hacer torres humanas, que llegan hasta 9 pisos de altura, uno encima del otro. Claro, físicamente no hay ninguna persona que pueda soportar a 9 personas encima suya. Es imposible. Y en cambio se hace. ¿Por cómo se hace? Porque el secreto está en que en la base están cientos de personas, le llaman la piña, cientos de personas bien organizadas, apoyando, y de tal manera que el peso de las 9 personas se reparte entre todos. Es un trabajo comunitario. Si toda la comunidad se coloca bien y toda la comunidad aprieta, ahí está arriba del todo está el niño más pequeño, porque tiene que pesar poco. Luego está el joven, luego está el sobrino, el cuñado, el bombero, el policía, el maestro. Están todos unidos en el mismo sentido y sumando, ¿no? Y si sumas, construyes castillos humanos que son físicamente
imposibles, ¿no? Entonces también estáis sumando para conseguir unos cambios legislativos, ¿no? ¿Qué buscáis? ¿Qué cambios son los que proponéis? Desde yo ahora, Tama, y luego sigues tú, me complementas. A ver, uno de los mayores propósitos es la mención explícita de las altas capacidades, porque si bien tenemos un marco legislativo que es importante en temas de inclusión, ¿sí? Desde la Constitución, desde los tratados internacionales que Chile adscribe, em, se habla del respeto de los derechos, ¿cierto? De las oportunidades, del bien superior del niño. em, la legislación busca el reconocimiento de todos en su diversidad. Lamentablemente, cuando esto se interpreta, se lleva hacia el déficit o se entiende, que también es un error, que tener altas capacidades no implica dificultades, no implica una atención especializada. Entonces, la legislación que tenemos, lamentablemente, aunque podría dar algunas respuestas, como no está considerando las necesidades específicas de las altas capacidades y no las nombra más que en un solo punto, en una normativa, ¿sí? En un reglamento que se llama orientación de un decreto donde dice altas capacidades. El resto de la normativa vigente, los decretos, los reglamentos, incluso las leyes, si mencionan algo, mencionan el trastorno o el déficit y quedamos fuera. Entonces, ese es el primer cambio que nosotros queremos generar. Hay algunas dificultades técnicas, lógicamente, ¿cierto? La gran discusión o el gran tema en el que nos encontramos ahora es que nuestra propuesta era incorporar las altas capacidades como necesidad educativa especial, que es la figura que existe en Chile. Y finalmente el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados habla de NEAE, ¿cierto? Necesidad específica de apoyo educativo, que si bien es la nomenclatura que está teniendo mucho más potencia, es que es mucho más amplia, en Chile todavía no existe. Entonces, estamos ahí en esta disyuntiva de saber si eso efectivamente se va a concretar en medidas reales o todavía va a ser algo que legisla para una cosa que no existe, ¿verdad? O que no se conoce. Y el segundo gran desafío que tenemos es el presupuestario, porque les debe haber pasado a ustedes que cuando uno va a pedir atención, lo primero que dicen es, pero no tengo plata. O sea, adelante con tu ley, pero no nos metamos con Hacienda, no pidamos presupuesto, porque ahí sí que no podemos darte apoyo. Y nosotros decidimos seguir adelante, primero porque necesitamos abrir caminos y las puertas que sean. Segundo, porque confiamos en que esos presupuestos están, pero que tenemos que encontrar dónde, por qué existen. Y los expertos que trabajan en las áreas técnicas, ¿sí? Nos han dicho, tranquilos, que vamos a encontrar los recursos. Pero lo primero que hay que instalar es el reconocimiento del derecho a la atención. Y en eso hemos ganado una batalla ya gigantesca. Ya no hay vuelta atrás, ya la decisión y la comprensión de la necesidad de legislar está instalada. Así que ese es nuestro gran triunfo. Chama, no sé qué opinas. Sí, quiero sumar algo más a lo que ha explicado Luciana, que desde el primer momento todo este trabajo político que hemos hecho, porque de verdad nos hemos reunido hace muchos años ya con mucha gente, de manera online, presencial, le escribimos al presidente de la República también. O sea, le escribimos una carta firmada por todos los niños de la fundación, su nombre de pila, y él rápidamente derivó al ministro, que el ministro nos recibió. Entonces hemos ido por todos lados, ¿cierto? Y el apoyo ha sido transversal, porque se comprende que las altas capacidades están presentes en toda la población, a diferencia de lo que se creía antiguamente, que esto formaba como parte más de la élite, ¿cierto? De aquellos niños, el niño con alta capacidad está en el colegio más caro de Chile porque ahí están los niños más inteligentes. No es así. Y nosotros hemos logrado llegar con ese mensaje a todas las personas del mundo político, del mundo educativo, cada vez que vamos a hacer una charla. Yo debo decir que es emocionante cuando los profesores, después de que vamos a los colegios, se acercan a nosotros o en la mitad de la charla, en algún break o después, emocionados muchos de ellos porque dicen, no puedo creer cuántos niños se me vienen a la cabeza que vi pasar por mi sala, por mi aula, y ya no están y no hice nada por ellos. Muchos de ellos muy emocionados, con un dolor, ¿cierto? Y también sintiéndose ellos, ustedes acaban de mostrar cómo era yo cuando era niña.
antes de ser profesora. Y decidí ser profesora porque no quise que ningún alumno pasara lo que yo viví. Entonces se te pone la piel de gallina, porque hemos llegado a todas partes y todos entendemos que esto es una necesidad de todos por igual, desde el colegio más sencillo, el colegio rural, el colegio con un contexto social más vulnerable, cualquiera. Los niños con altas capacidades, las niñas, los adolescentes están en todas partes y eso fue comprendido también por los políticos. Fabuloso. No, totalmente, es totalmente fabuloso. Las altas capacidades no discriminan. Definitivamente es así. A ver, una consulta para ustedes dos. A ver, quién la va a responder primerito, ¿no? ¿Cuáles son los mitos más frecuentes sobre las altas capacidades intelectuales? ¿Qué es lo que se han topado ustedes allá? ¿Qué han oído, escuchado? Aparte de los que normalmente siempre están, pero en Chile. Yo voy a partir con uno, después le voy a dar Ya. el paso. Que se vincula mucho la alta capacidad al niño y no a la niña. Siempre se piensa que el inteligente es el hermano, la familia llega por el hijo. Hola, quiero una consultoría. Con Luciana hacemos consultorías parentales y siempre, la mayoría de las veces, llegan por el hermano, a pesar de que la hermana incluso es mayor y está, no, es que la mayor, ¿cierto, Luciana? Ella es súper inteligente, es muy esforzada, tiene buenas notas, pero ella está en su habitación, tiene pocos amigos, es brillante y te empiezan a contar y tú dices, wow, ¿dónde está esa niña? Entonces, también hay muchos mitos, pero ese es como bien impactante. Se ha ido cambiando. Ahora ya están llegando por las niñas, así que lo celebro. Súper. Lu. Yo diría que otro gran mito es que por atender a unos desatiendes a otros. Y no, y es un mito difícil de derribar. En un país donde en la educación hay muchísimas carencias y carencias profundas, se asustan de que puedes estar privilegiando a unos sobre otros. Y eso sí cuesta comprender que al hacerte cargo de todos, no solo que es un derecho, ¿cierto? Sino que además es un beneficio. Cuando tú em, no solo acoges la diversidad, sino que la aprecias. Tú de verdad entiendes que tener diversidad es positivo y le sacas provecho e impulsas esa diferencia de miradas, de ritmo y le quitas todo esa mala visión que hay de sentir que uno es mejor y otro es peor, ¿cierto? Ese cambio está muy presente y nos cuesta todavía. Chile es un país con grandes diferencias socioeconómicas y eso acarrea también diferencias culturales importantes. Entonces, ese yo creo que es tal vez una de las barreras más difíciles que, como dice Tama, hemos logrado llegar transversalmente a todas las miradas políticas, incluso aquellas que sienten que todavía esto es muy de élite, han comprendido que no, que justamente si nosotros logramos estos cambios, son muchas veces los más desfavorecidos los que van a tener mayores ventajas. Ese es el otro mito que yo creo que es de los más difíciles. Sí, Perdón, son usted, barreras, ¿no? Son barreras que se convierten en retos también y en oportunidades, ¿no? Una de las cosas pues, que hacéis también o se hacen en las fundaciones, en las asociaciones, es crear espacios de ejemplaridad. Claro, muchas veces las niñas, sobre todo durante muchísimo tiempo, como han estado como ocultadas, ¿no? Que no se sepa, ¿no? Que queda muy feo, que eso que no está bonito. Y ahora, pues cada vez, gracias a Dios, tenemos muchas más mujeres ejemplares y si lo contemplo, si lo veo, lo puedo reproducir, ¿no? Entonces, una labor social vuestra también como asociación es crear esos espacios de ejemplaridad social, ¿no? Cuanto más modelos tengamos, más posibilidad de que eso se vuelva a repetir. ¿Cómo está ahora mismo la ley, las propuestas legislativas que estáis haciendo? La que lo sepa, Lucy. ¿Pues yo? Estamos así. Yo te voy a dar el paso con algo pequeñito. Estamos volviendo de vacaciones de verano. Entonces están todos un poco todavía sacándose el traje de baño, ¿cierto? Para reactivar. Pero marzo promete, yo creo que ya aquí ya estamos impulsando, sobre todo con lo que va a pasar, que luego les contaremos el 14 de marzo acá en todo Chile, en las regiones. Está un poco adormecido por el verano, pero hay noticias previas que Luciana va a contar de lo que nos pasó en enero, que fue muy bueno. Sí. Estamos volviendo del verano, pero algunos han llegado a tirarse, como dicen acá, un piscinazo, porque acabamos de tener
cambio de presidente, ¿cierto? Y cambio legislativo. Entonces, no solo que los legisladores estaban descansando como se merece, sino que la vuelta al trabajo es una reorganización general. Entonces, no hemos tenido todavía la oportunidad de retomar. Afortunadamente, nosotros como que cerramos un gran ciclo también en el cierre del ciclo legislativo, de hecho fue la última sesión del año o la penúltima, conseguimos ahí la aprobación de nuestro proyecto en la Cámara de Diputados. Era así, por eso es que le decimos que empujamos a lo loco, lo dimos todo porque dijimos, si no lo sacamos ahora, a la vuelta del receso es prácticamente empezar de cero. Y lo conseguimos. Se lo escribía todos los miércoles a las 10 de la mañana a los jefes de comité de todas las bancadas para decirle, diputado, por favor, no se olvide de nosotros, y nos escucharon, fue maravilloso. Y se aprobó muy extendidamente. Hay un solo artículo que venía igual como redactado con una trampita porque pedía un mínimo, ¿no? de votantes, y ese no se aprobó, pero el proyecto en general se aprobó prácticamente por unanimidad, ¿sí? Y ahora nos toca retomar con los senadores y ver, bueno, cómo nos va con esta nueva configuración política, así que ya estamos preparando nuestras agendas, nuestras reuniones, y también un poco para movilizar, que ahora le voy a dejar el pase a la Tama para que lo cuente. Sabemos que tenemos que hacer mucho más ruido que en otras oportunidades, y como viene el 14 de marzo, es el momento de salir a comunicar fuertemente a la ciudadanía cuál es el impacto real de contar con una legislación, por qué necesitamos una ley, y que ese discurso no provenga solamente de nosotros, sino que provenga desde distintas miradas que conforman nuestra sociedad. Así que vamos a tener una actividad muy linda donde participan diputados, senadores, personas del Mineduc, o del Ministerio de Educación, académicos, ¿cierto? Todas nuestras familias y unos invitados de lujo también que van a estar haciendo un conversatorio para que tengamos ahora sí un diálogo ciudadano muy formado, muy respaldado, y que eso nos oriente para saber cuáles son los próximos pasos que queremos seguir. Y lo último que digo es que en ese espacio también le hemos abierto un lugar especial a los adolescentes y a los jóvenes universitarios, que ese es otro grupo que suele quedar muy postergado y que creemos que es sumamente relevante darles voz, recogerla y llevarla, así como ellos piensan, como ellos creen, a las autoridades pertinentes. Así que todo eso va a estar pasando en el evento que les va a contar ahora la Tamara. Sí, Va a bueno, estar buenísimo. va a estar muy entretenido, Ale y Javier, porque va a ser, además, hemos trabajado toda esta semana muchísimo y sobre todo en redes sociales. Yo quiero agradecer a todos quienes nos han mandado mensajes. Como dice Luciana, es importante las voces de todas partes, pero sobre todo cuando colegas, amigos, colaboradores nos mandan videos, mensajes que dicen, wow, mira cómo esta persona que es muy reconocida en su país nos cuenta y nos da ánimo, vamos que se puede, porque es importante a nivel internacional, es súper lindo. En Santiago vamos a tener un evento central. Nosotras siempre hemos sido partidarias de descentralizar las altas capacidades. Nosotras con Luciana, de hecho, no vivimos en Santiago, vivimos relativamente cerca, pero estamos en la quinta región, hacia la costa. Tenemos el Océano Pacífico aquí, muy a 5 minutos. Luciana está un poquito más cerca de la playa. Pero estamos cerca. ¿Pero por qué Santiago? Porque es un punto estratégico, pero no nos olvidamos de regiones, y aquí debo reconocer que tenemos unas voluntarias que son madres de la fundación en todas las regiones, apoyando con actividades regionales. Entonces partimos en el norte, vamos a tener en Copiapó, La Serena, Santiago, Viña del Mar, después vamos hacia el sur de Santiago, sería Rancagua, Talca, Temuco, Valdivia y Chiloé. No sé si se me pasa alguno, Luciana. Concepción. Concepción, Iquique, sí. Concepción, Iquique, sí, ¿no? nuestras amigas hermosas de Iquique, Sí. me fui tan al norte. Y Concepción. En Todo Ancud, simultáneo. en ¿Ah? Chiloé. En Ancud, Chiloé, Chiloé, lo mencioné en también, Ancud. sí. Pero Hermoso. Así que eso va a ser en simultáneo. En Santiago puntualmente vamos a tener este conversatorio
¿cuál era el nombre? Plenario político técnico, ¿cierto? Donde vamos a tener 4 invitados, Luciana va a moderar la conversación, vamos a tener un senador, vamos a tener un diputado, ya los dos, a 2 invitadas más que son mujeres, ahí nómbralas tú, Lu, para que digas bien los cargos y todo y no me equivoque, pero voy a contarles que además vamos a tener talleres para los niños, actividades donde ellos se vinculen, donde encuentren a pares, donde conversen, van a tener ahí talleres de Legos con mecánica automotriz, otros de criminalística para descubrir y levantar huellas dactilares. Wow. Hay otro que es muy entretenido también de ajedrez, que va a venir un experto también que todos quieren mucho acá en Chile. Y vamos a tener también una charla de astronomía hecho por el profe Nerd, que es un querido colaborador y amigo de la fundación, que nos va a venir a contar su experiencia con la astronomía y este conversatorio que dice Luciana, para terminar con un picnic familiar. Todo esto en la Universidad de San Sebastián, para que compartamos y disfrutemos. Todavía hace mucho calor, está exquisito estar al aire libre, así que van a haber muchas cosas. Lu, cuenta del plenario. Bueno, un poco lo que decía Tamara, un senador y un diputado. El diputado que está invitado es uno de los autores del proyecto que se aprobó, así que queremos escuchar también en detalle su postura, por qué propusieron lo que propusieron, ¿cierto? El senador que nos acompaña fue el presidente, hasta ayer, el presidente de la Comisión de Educación del Senado. Vamos a ver ahora en qué puesto queda, pero nos acompaña desde el minuto 1. Una académica de la Universidad del Desarrollo, una persona con una trayectoria muy extensa, Marcela Tenoria, investigadora, experta en temas de derechos humanos y de inclusión, también mucho sobre la discapacidad. Es una de también de las personas que estuvo en los proyectos pioneros dedicados a las altas capacidades en Chile, más de 20 años, y también la ex coordinadora nacional de diversidad e inclusión del Ministerio de Educación. Sí que tenemos ahí miradas bien importantes y nosotros contamos en nuestra fundación con gente maravillosa, con expertos, con gente que sabe mucho. Eh, Creemos que se va a dar una conversación de verdad muy constructiva y eso es lo que queremos conseguir, que la ley que construyamos recoja las verdaderas necesidades y que sea estratégica, que sea aplicable. Ese es uno de nuestros anhelos. No necesitamos una manifestación, ¿cierto? Una expresión de derechos porque de eso hay mucho, ¿no? Queremos que esto sea aplicable y que llegue a las salas de clases y que nuestros niños de verdad estén bien y que sea un instrumento para nuestros docentes, porque la idea tampoco es llegar con exigencias, con demandas. Sabemos que están muy exigidos, que la educación está dando giros que implican de mucha formación, pero también de mucha dedicación, de mucha vocación, y no queremos cargarles la mano, sino que queremos ser propositivos y darles un marco en el cual ellos se puedan mover tranquilos, con recursos y con la capacitación que necesitan. Somos bien ambiciosos, pero eso es lo que pretendemos. Pero una pregunta, ¿no puedes mencionar el nombre de los diputados que los están apoyando y más principalmente si uno participó con el tema de la ley directamente? Claro, sí, el que nos acompaña puntualmente en esta ocasión es Arturo Barrio, el diputado Arturo Barrio. Bueno, ayer fue diputado. Ah, ya no, ok, pero Sí, sí. le cambió toda la No, pero sí. configuración. Ajá. Y el senador que sí actualmente continúa, Gustavo Sangüesa. ¿Ya? Muy El bueno. proyecto original fue presentado por el diputado, bueno, Camaño y Cifuentes, y a partir de ahí tuvimos eh, varios indicadores de este apoyo transversal que decía Tamara. Nuestro proyecto fue firmado, es decir, patrocinado por 10 legisladores. Es el máximo que se puede tener, ¿sí? Y de todas las bancadas políticas, de un lado al otro. Excelente. Entonces, de verdad creemos que estamos haciendo un trabajo cuidadoso, responsable, y esperamos que el producto que obtengamos sea igualmente un producto sólido. Y bueno, y nos basamos en la experiencia de lo que se ha hecho en otros lados del mundo. Hemos tomado como referencia las leyes que ya existen, ¿no? En otros lados, o las leyes que están proponiendo, los procesos que están haciendo en otros lugares, porque esas miradas son necesariamente las que nos nutren también. España siempre es un referente, como va Claro. muy adelantado para lo que sentimos que sí hay que hacer, para los errores que vemos que han ido quedando en el camino, pero siempre eso es una nutrición para nosotros, así que eso también habla de nuestra comunidad. Pero, ok, Sí.
Bueno, pues, disculpa, Javi. Lo que pasa es que quisiera, dentro de lo que estaban hablando justamente, sé que han hablado de muchos cambios que quieren tener allá en Chile con relación a lo que están haciendo con la ley, pero realmente, ¿cuáles serían los cambios que quieren generar dentro del sistema educativo chileno? ¿Quieres, Tama, tú? Parte tú, Lu, y comenta también lo de los decretos que tenemos actualmente y por qué no son tan, no nos sirven tanto. Bueno, como les decía, hay, hay una idea instalada bueno, esto es más bien general, ¿no? Pero en Chile como que las cosas en términos educativos siguen siendo muy homogéneas. Todos al mismo ritmo, ¿cierto? Bajo la misma mirada, bajo la misma lógica. Nosotros sabemos que los niños con altas capacidades no piensan con la misma lógica que los demás, ¿cierto? Em, Se habla en la legislación vigente de respetar el ritmo de todos, pero como les explicaba, se interpreta que ese ritmo es para el que se demora más y nunca para el que va más rápido, por ejemplo, ¿cierto? Se destinan recursos a través de algunos decretos, por ejemplo, hay uno que es el decreto 170, que fue maravilloso en el momento que salió porque destinaba recursos especiales para algunos diagnósticos específicos y eso habilitaba a la formación, o habilita, porque está vigente todavía, a la formación de algunos especialistas. Se hacen unos equipos que le llaman PIE en Chile, ¿sí? Que prestan un acompañamiento especial para aquellos niños que tienen algunos desafíos específicos en el ámbito educativo. Pero para ingresar a ese programa requieres tener un diagnóstico, que puede ser TDAH, autismo, dislexia, discalculia, o sea, algún trastorno del aprendizaje, pero son aquellos que están especificados, ¿sí? Y hay como hubo una mala interpretación de este decreto, porque lo que buscaba era garantizar que esto iba a tener el presupuesto suficiente, pero no implicaba dejar fuera, ¿cierto?, quienes no pueden entrar a este programa especial. Y lo que ha ocurrido es quienes o no tienen estos diagnósticos específicos, o los tienen, pero los cupos del programa ya están llenos, no reciben atención. A mí me pasa, por ejemplo, con mi hijo menor, que recién tiene PDAH, pero de libro desde muy chiquitito, pero como su rendimiento académico era extraordinario, bueno, ¿para qué? Él no necesita estar en este programa. Y entonces, ¿qué pasaba? Todos los días volvía con el estuche vacío, todas las pruebas al final le quedaba una respuesta sin responder porque estaba del otro lado de la hoja. Pero no importa porque después igual se sacaba un par de siete y la cosa se compensaba y no necesitaba el apoyo. Y todo el esfuerzo recae en el niño, en la familia, ¿cierto? Y eso está equivocado, porque la normativa no dice que se restringe a quienes están en el programa, sino que hay un presupuesto especial, ¿cierto?, para fortalecer algunos casos. Esos cambios son los que nosotros queremos conseguir. Tuvimos un trabajo en una mesa de expertos convocados por el ministerio, como contó Tamara, una vez que el presidente recibió esta carta y la bajó al ministro de Educación, nos convocaron, trabajamos en conjunto con académicos y otras agrupaciones de la sociedad civil y también los programas de talento, en hacer aportes para que esta normativa que existe incorporara las altas capacidades. Hasta el minuto no han hecho las modificaciones concretas, acogieron nuestras miradas, nos agradecieron mucho, de hecho nos felicitaron mucho por el trabajo técnico que hicimos en un tiempo récord, pero todavía la normativa sigue siendo aplicable para para aquellos casos que ellos tienen en mente, ¿cierto? Y nos cuesta mucho salir de ahí. Entonces, de hecho, hay una discusión con el ministerio. El ministerio decía, no queremos más leyes. ¿Para qué queremos más leyes? Si con los decretos, que son un instrumento mucho más accesible, podemos cambiar las cosas. Pero los decretos que tenemos no nos apoyan y los decretos cambian de un momento al otro. Entonces nosotros por eso queremos instalar una normativa legal mucho más sólida, que no sea cuestión de llegar y cambiar. ¿Sí? No sé si... Estáis realizando un trabajo magnífico, maravilloso. Queda mucho por hacer, evidentemente, pico y pala, sumar fuerzas y seguir trabajando. La verdad es que estamos en el final del programa, creo que hasta nos estamos pasando del límite porque es una conversación
tan agradable y que quedan tantas cosas por comentar, pero el tiempo es lo que manda. Sería muy bonito volvernos a ver en otro momento y seguir estas pláticas, ¿no? tan enriquecedoras, ¿no? Esa exhibición, ¿no? Enseñar otros caminos, decir, podemos hacer cosas, vamos a hacerlas, ¿no? El mundo se puede mejorar, pero solo se mejora caminando, ¿no? Y haciendo cosas como la que estáis haciendo vosotras. Aquí también recordaros, en el momento de acabar, que también el día 14 se organiza desde el CIVIT un encuentro internacional. Es el Legados, ¿no? Para comentar y para aprender de las aportaciones de la doctora Linda Silverman. Es un evento también online que organiza el CIVIT. Está el enlace, la liga, que os va a poner por aquí ahora producción, si no me equivoco. Bueno, contará con la participación de personas realmente de mucho valor, ¿no? Y mujeres, ¿no? Lo que estábamos diciendo, el poder femenino de la transformación, ¿no? Estará Teresa Fernández de Sevilla, de la Universidad Pablo de Olavide, está Pilar Muñoz de Leito, para hablar también de la intensidad del desajuste en los adolescentes, María Sánchez Dauder, ¿no? Intervenciones educativas en el aula, porque ella es también profesora y ha salido de esas filas, y Raquel Pardo también, ¿no? Que hablará de la experiencia socioemocional para el bienestar, ¿no? Una de las cosas que tenemos que estar incorporando cada vez más en los sistemas educativos, ¿no? La educación para el bienestar, ¿no? Saber estar bien con uno mismo, estar bien con la sociedad, estar bien con el mundo. Eso pienso que ya tenemos que ir poniendo la mirada en una educación para el bienestar. ¿Cuánto se necesita? Si queréis decir alguna cosa para concluir. Laura. Agradecer. No sé, ¿era para nosotras, Javier? Bueno, dar las gracias por este espacio, un cariñoso saludo a Lina. Ahí ha sido muy cercana siempre con nosotros, así que nada, un abrazo grande para ti, Ale, para ti, Javier. Gracias por este espacio. Nos volveremos a encontrar con buenas noticias. Ahí vamos a volver, Javier, a vernos. Muchas gracias por haber participado, gracias por haber estado el día de hoy. Realmente ha sido muy encantador, o sea, nos ha nutrido muchísimo, con mucha información que sé que para muchos países va a ser muy relevante. Le deseamos todos los éxitos a ustedes y en su evento del 14 de marzo también, para que sea un éxito que sabemos que va a ser. La próxima vez nos hablas de Panamá, que tú también estás luchando ahí con las políticas, como todas las asociaciones. Al final hay que arrimarse para levantar castillos. Así va a ser, claro que sí. Gracias a todos por estar. Muchas gracias. Un gusto. Nos vemos el sábado. Bye. Chao.